Decían que los vientos del desierto sabían guardar secretos mejor que cualquier boca humana, y fue entre dunas anaranjadas, caravanas silenciosas y el murmullo de los mercados olvidados por el tiempo que surgió el nombre de Yasmín. Una mujer envuelta en misterio, que nadie vio llegar y que nadie sabía de dónde venía. En aquella mañana antigua, marcada por el calor sofocante y el áspero sonido de las cadenas, ella estaba allí, inmóvil, con el rostro cubierto por un velo de lino grueso y el cuerpo delgado atado como si fuera un objeto. Su cicatriz, aquella línea fina que cruzaba el cuello como un susurro maldito, era lo único visible, como si la vida hubiera dejado allí su firma. El mercado de esclavos, aquel día, hervía más de miradas que de voces. Los hombres negociaban con prisa, pero evitaban mirar a aquella mujer extraña, cuyo silencio pesaba más que cualquier grito. Yasmín no miraba al suelo, como era costumbre entre los sumisos, ni tampoco suplicaba clemencia. Ella simplemente estaba, entera, muda y presente. Cuando el sultán Riad ibn Qasim apareció entre los mercaderes, su figura imponía respeto. Un hombre de ojos severos, barba oscurecida por el dolor de los años y manos que cargaban la ausencia de una esposa muerta y la soledad de un trono que ya no le hacía sentido. Al cruzar la mirada con los ojos escondidos de Yasmín, algo vaciló dentro de él, un estremecimiento breve, casi imperceptible, y, sin entender por qué, la compró. El palacio del sultán no estaba hecho solo de mármoles fríos y tapices bordados en oro. También estaba hecho de largos silencios, corredores que resonaban pasos solitarios, y ventanas que daban a jardines que ya no florecían como antes. Fue allí donde Yasmín fue llevada, sin preguntas, sin ceremonia. Las otras sirvientas la observaban con desconfianza. No sabían su nombre, no oían su voz, y no comprendían aquella mirada que no pedía nada, pero tampoco se doblegaba. Ella pasó a ocupar una habitación pequeña al lado del patio interno, donde había una fuente seca y algunas piedras cubiertas de musgo. Y era allí donde, todos los días al amanecer, se sentaba en silencio. Riad, al principio, la observaba de lejos. No sabía con certeza por qué se interesaba por ella. No era deseo, tampoco piedad. Era algo más antiguo, como el recuerdo de un sueño o de una deuda olvidada. Intentaba no pensar en ella, pero sus ojos volvían siempre a la figura contenida de aquella mujer que no hablaba. Un día se cruzó con ella en el pasillo de piedra. Yasmín se detuvo, pero no se inclinó. Sus ojos, castaños como el barro mojado por la lluvia, encontraron los suyos con una firmeza que lo desarmó. Y, en ese instante, sintió vergüenza por haberla comprado como mercancía. No tardó en que la presencia de Yasmín comenzara a alterar la rutina del palacio. Los niños de los sirvientes, que antes vivían escondidos entre las cortinas y los escalones, comenzaron a seguirla. Era extraño. Ella no sonreía, no hablaba, pero había algo en sus gestos, en la forma en que lavaba las jarras, en cómo alimentaba a los pájaros en el patio que encantaba. Cuando una niña se lastimó en el jardín, fue Yasmín quien le limpió la rodilla con hojas y miel, murmurando una canción olvidada en una lengua ancestral. Las otras mujeres, a lo lejos, comenzaron a observarla con ojos diferentes. Ya no había miedo, sino curiosidad. En aquella mañana decisiva, el día que lo cambiaría todo, el sol nació más pesado. El aire parecía denso, y el sultán se despertó con un extraño presentimiento en el pecho. Él no sabía que Yasmín había pasado la noche escribiendo. No con tinta, pues no le era permitido tenerla, sino con una rama y arena. En el jardín seco, bajo el olivo ancestral, ella dibujó palabras, símbolos, recuerdos. Su cicatriz brillaba al sol, como si en ese día dejara de ser herida y pasara a ser cicatriz sagrada. Era como si algo estuviera a punto de romperse, y ni siquiera el propio cielo
osaba interrumpir lo que estaba por venir. El sultán, inquieto, decidió caminar por los jardines aún vacíos, como hacía en los tiempos en que el mundo parecía más soportable. Al doblar el corredor de las columnas azules, se detuvo de súbito. Yasmín estaba de pie frente a la fuente, con el rostro descubierto. Por primera vez, él vio su rostro completo. Había allí una belleza extraña, no moldeada para agradar, sino esculpida por supervivencia. Y la cicatriz, aquella línea que cortaba su piel como una firma del pasado, ahora parecía brillar con orgullo. Ella no bajó los ojos, estaba inmóvil, como quien espera que algo antiguo se cumpla. Él no dijo palabra, ni ella, pero entre los dos se formó un silencio cargado de significados, como si conversaran por dentro. Fue entonces que él recordó, años antes, perdido en medio de una tormenta de arena, había sido salvado por una mujer misteriosa que le había dado agua y refugio. Nunca había visto su rostro, pero ahora, al mirar a Yasmín, supo, era ella. El corazón del sultán se aceleró, no por miedo, sino por un tipo raro de reverencia. Quería hablar, pedir perdón, pero su boca quedó muda, como si las palabras, por una vez, necesitaran venir de ella. En el salón principal, los ministros se reunían con inquietud. El Consejo de las Tres Puertas ya había sido avisado de la presencia de aquella mujer inusual que, sin decir nada, alteraba los ritmos del palacio. Los silencios son peligrosos, murmuraban entre sí. Preferimos a las mujeres que piden permiso hasta para respirar. Riad entró en silencio, con el rostro tenso, y despidió a los consejeros con una orden seca. Cuando todos salieron, él permaneció solo en el salón vacío, intentando entender lo que se alzaba dentro de él. No era pasión, ni culpa, era otra cosa. Era el presentimiento de que el destino se estaba dibujando con manos invisibles. En la hora más calurosa del día, cuando el sol partía las piedras del patio y los pájaros se callaban, Yasmín entró en la sala de las concubinas, donde mujeres, calladas, bordaban historias que jamás vivirían. Sin pedir permiso, ella caminó hasta el centro del recinto. Las miradas se alzaron, desconfiadas. Entonces, sin velo, sin joyas, sin una sola palabra, ella sacó un pañuelo de dentro de sus vestiduras y lo extendió sobre la mesa de madera. En él había algo bordado en hilo rojo. Recuerdo mi nombre. Una de las mujeres comenzó a llorar en silencio. Otra se arrodilló y susurró, «Enséñame». A partir de ese instante, algo comenzó a moverse corredores como un viento nuevo. No se oía, pero se sentía. Yasmín comenzó a reunirse en secreto con las mujeres del palacio, todas las noches, en el viejo salón de los tapices. Allí, entre hilos y agujas, ellas comenzaban a bordar no más flores o pavos reales, sino letras, letras tímidas, torcidas, escondidas bajo los dibujos. Era el inicio de una alfabetización clandestina, una revolución hecha con hilo y silencio. Las palabras bordadas se convertían en semillas. Libertad, nombre, voz, memoria. Riad observaba de lejos, sin interferir. Sabía que algo estaba siendo plantado y por primera vez en años no sentía la necesidad de controlar. En su lugar, se sentaba por la noche con los libros antiguos que su esposa muerta había dejado y intentaba recordar al hombre que había sido antes de la pérdida. Comenzaba a entender que liderar no era ordenar, sino escuchar. Yasmín nunca le pidió nada, pero fue ella quien le enseñó eso. Sin lecciones, sin discursos, simplemente siendo quien, y sin darse cuenta, él ya no la veía como alguien que poseía, la veía como alguien que lo liberaba. La noticia de las reuniones nocturnas llegó al consejo. Las Tres Puertas se reunieron con sus mantos oscuros y sentencias listas. «Está corrompiendo el orden», dijeron. «Está enseñando lo que debería ser olvidado». Mandaron un mensaje al sultán, que la mujer fuera exiliada, silenciada, borrada. Pero él no respondió. En su lugar,
convocó un encuentro público en el centro del palacio y pidió que Yasmín estuviera presente. Toda la corte susurraba: ¿qué va a hacer? ¿La castigará? Pero el sultán estaba en silencio. Era el día de la elección. Delante de todos, Yasmín caminó hasta el centro del patio, descalza, con el rostro limpio, la cicatriz expuesta. Se detuvo ante el trono y miró a los tres ancianos que la juzgaban con ojos de piedra. Entonces, finalmente, habló. Su voz era baja, pero firme, como quien elige cada palabra como si fuera un ladrillo para reconstruir su propio destino. No soy lo que dijeron, no soy sombra ni vergüenza, soy Yasmín y ya no me escondo. Un silencio profundo cayó sobre el palacio, pero no era miedo, era reverencia. Por primera vez, la verdad no venía de arriba, venía del suelo. La declaración de Yasmín fue como una piedra lanzada en un lago quieto. Las ondas comenzaron a extenderse por todo el reino, sacudiendo las frágiles bases del poder antiguo. Mujeres escondidas detrás de velos y susurros comenzaron a levantar la cabeza, sintiendo por primera vez el peso de su propia voz. En el palacio, sirvientas y damas, campesinas y nobles, todas se miraron de una forma nueva, como si un velo invisible que les cubría los ojos hubiera sido finalmente arrancado. Pero el consejo de las tres puertas no retrocedió. Con los puños cerrados y palabras afiladas, comenzaron a conspirar contra Yasmín y contra el sultán que la defendía. Intentaron apagar la escuela clandestina, amenazaron con cerrar las puertas del palacio y cortar los recursos. Un miedo antiguo y venenoso se apoderó de algunos habitantes, que comenzaron a dar la espalda a la nueva reina del silencio roto. Riad sentía el peso de esa lucha crecer dentro de su pecho, como si el desierto se hubiera convertido en una prisión invisible. Fue entonces cuando el sultán hizo su propuesta, una alianza no de corazones apasionados, sino de mentes y coraje. Le ofreció a Yasmín un matrimonio oficial, no como un premio, sino como un escudo contra las fuerzas que querían silenciarla para siempre. Serás mi reina, y tu voz será ley, dijo él, con los ojos cansados, pero llenos de una nueva esperanza. Ella aceptó, con la condición de que su poder no fuera solo decorativo. Sería voz, sería fuerza, sería presencia. El matrimonio entre Yasmín y Riad fue una ceremonia silenciosa y discreta, pero que marcó el inicio de una nueva era. No hubo festivales ruidosos ni fiestas exuberantes, solo la firme promesa de que el reino cambiaría. Las mujeres que antes se escondían comenzaron a ocupar los salones del palacio, aprendieron a escribir sus nombres y a contar sus historias. Yasmín, ahora reina con voz y poder, no se sentaba detrás del trono. Ella se sentaba a su lado, compartiendo las sombras y la luz del poder. Entre las antiguas paredes del palacio, la escuela de Yasmín florecía como una rosa en el desierto. Niñas y mujeres, antes silenciadas por el miedo, ahora aprendían a dibujar letras, a escribir sus nombres, a contar sus historias en voz alta. De la tinta se mezclaba con el perfume de las flores traídas de los jardines, creando un ambiente de esperanza y renacimiento. Las manos antes callosas por el trabajo, ahora temblaban de emoción al trazar la primera palabra, aquella que les devolvía el derecho a existir. Pero el miedo no se deshacía tan fácilmente. Los pasillos que antes resonaban pasos firmes, comenzaron a llenarse de susurros y miradas desconfiadas. La oposición al nuevo poder se organizaba en silencio, armada con mentiras y amenazas veladas. El Consejo de las Tres Puertas no aceptaba la pérdida del control y usaba al pueblo como arma para debilitar la escuela y la voz de Yasmín. El desierto, que antes parecía vasto y silencioso, ahora cargaba el peso de un silencio amenazador. Ante esta creciente oposición, Yasmín no retrocedió. Su cicatriz, visible como una marca de guerra,
se convirtió en un símbolo de resistencia para todas aquellas que deseaban romper sus cadenas invisibles. Cada palabra que pronunciaba era un acto de coraje, un soplo que alejaba la sombra del miedo. El palacio, antes prisión de silencio, se convertía en escenario de voces que se levantaban, tímidamente, pero con firmeza, como el primer canto del amanecer. Riad, a su lado, aprendió a gobernar de otra forma. No por el acero de la autoridad, sino por la escucha paciente y el respeto a las voces antes calladas. Sus manos, que un día empuñaron el cetro con rigidez, ahora buscaban las manos de Yasmín en señales silenciosas de apoyo. Era un liderazgo compartido, una danza delicada entre el poder tradicional y la fuerza revolucionaria que venía de aquel pequeño cuerpo delgado con una mirada que cargaba el peso de 1000 historias no contadas. Una tarde en que el sol parecía derretir las piedras del patio, Yasmín recibió la visita inesperada de una curandera del oasis de Cadira, una mujer vieja con manos firmes y ojos que parecían ver lo invisible. Trajo consigo historias de otras mujeres marcadas por el sufrimiento, pero también por la fuerza que brota de la raíz del silencio. Fue allí, en ese encuentro silencioso, que Yasmín sintió por primera vez el llamado a ir más allá del palacio, a buscar raíces que la ligaban a un pasado que aún necesitaba ser desenterrado. Entre conversaciones susurradas e intercambios de hierbas curativas, Yasmín decidió partir en un exilio voluntario a Cadira, no por debilidad, sino para reconstruirse, para escuchar las voces antiguas y prepararse para lo que vendría. En el desierto, entre curanderas y tejedoras, redescubrió su fuerza y su historia, aprendiendo que la cicatriz que marcaba su cuerpo era también la cicatriz de su alma, un recuerdo doloroso, pero imborrable, que la hacía entera y verdadera. Mientras tanto, en el palacio, Riad enfrentaba solo la creciente presión del consejo y de la corte. Sin Yasmín, el aire parecía más pesado y los pasillos más fríos. Pero él mantenía la promesa hecha: proteger el legado de aquella mujer que había devuelto al reino no solo una voz, sino una nueva forma de ser. Y así, la soledad del trono se transformaba en resistencia, esperando el regreso de aquella que, silenciosa, había comenzado a cambiar el mundo. El regreso de Yasmín fue como la lluvia después de años de sequía. Sin velo, sin miedo, ella entró en el palacio trayendo consigo el calor de las historias guardadas, el poder de la sabiduría antigua y la determinación de quien sabe que no está sola. Su mirada ya no buscaba escondites. Estaba firme, firme como el puño que alzó ante la corte, y en ese instante el silencio que antes aprisionaba al reino comenzó a romperse, creando espacio para una nueva canción. Con el regreso de Yasmín, las voces de las mujeres del palacio cobraron fuerza. La escuela fue reabierta con puertas abiertas y ventanas que dejaban entrar el sol de la mañana. Niñas que antes tenían miedo de susurrar sus nombres, ahora corrían por los pasillos con cuadernos gastados, ansiosas por aprender las letras que cambiarían sus destinos. El aroma del papel y de la tinta se mezclaba con el perfume de las rosas del jardín, como una invitación silenciosa a la libertad. Sin embargo, la resistencia no tardó en crecer. Las amenazas veladas se volvieron más audaces. Susurros sombríos se esparcieron entre los pasillos del poder y la duda comenzó a rondar hasta los corazones más fieles. Algunos comenzaron a abandonar la escuela, temiendo represalias. Otros, presionados por la tradición, evitaban el contacto con la nueva reina y sus seguidoras. El miedo era un muro invisible, levantado piedra por piedra para intentar contener la marea que Yasmín había despertado. Pero Yasmín no vacilaba. Su cicatriz, ahora no más secreta, se había convertido en estandarte de una lucha que la trascendía a ella misma.
En cada reunión, en cada clase, en cada gesto, ella mostraba que el dolor podía ser transformado en fuerza. Las palabras eran armas que curaban, y el silencio roto era una revolución en curso. El palacio, otrora casa de soledad y opresión, comenzaba a latir con un ritmo nuevo, el compás del reinicio. Riad, a su lado, enfrentaba el peso del liderazgo compartido con una mezcla de orgullo y miedo. Sabía que el cambio no sería fácil y que el pasado insistía en susurrar amenazas en los momentos más silenciosos de la noche, pero la presencia firme de Yasmín era un ancla para su alma errante. Juntos no eran solo gobernantes, eran testigos de una transformación que, poco a poco, resignificaba la idea de poder y justicia en el reino. El tiempo parecía doblarse bajo el peso de las decisiones tomadas aquel día. El palacio, que antes había sido escenario de silencios sofocantes, ahora bullía con la energía de las voces que osaban ser escuchadas. Yasmín caminaba por los pasillos con una nueva luz en la mirada, una mezcla de serenidad y desafío que no pasaba desapercibida. Cada paso era un gesto de resistencia, una afirmación silenciosa de que allí, en aquel lugar ancestral, una nueva historia estaba siendo escrita. Durante una noche clara, bajo un cielo bordado de estrellas, Yasmín se sentó junto al sultán en la terraza del palacio. El viento fresco acariciaba sus cabellos y ellos compartieron un silencio cargado de significados. Sin palabras, pero con corazones alineados, entendían que la lucha era mayor que ambos. Era el grito de generaciones que anhelaban libertad. Allí, en aquella complicidad silenciosa, nació un pacto invisible, una alianza que desafiaba el pasado y construía el futuro. Pero no todos veían con buenos ojos esta alianza. El Consejo de las Tres Puertas intensificaba sus ataques, buscando minar la autoridad del sultán y desacreditar a Yasmín ante la corte y el pueblo. Los susurros venenosos se transformaban en acusaciones públicas, y el reino se veía dividido entre el miedo a lo nuevo y la nostalgia de lo antiguo. Aún así, Yasmín no retrocedía. Su voz, ahora más firme, resonaba por los salones, convocando al coraje y al cambio. En medio de esta turbulencia, una propuesta audaz fue hecha por el sultán, el matrimonio oficial entre él y Yasmín, no un cuento de amor, sino una estrategia política para proteger lo que ya habían conquistado. Yasmín aceptó, pero impuso su condición, que su voz fuera respetada, que su poder fuera legítimo, que no fuera solo una figura decorativa. El matrimonio no era un fin, sino el comienzo de una nueva era, donde la palabra y la justicia caminaban lado a lado. El día de la boda llegó silencioso, como un secreto que se extiende despacio por el desierto. No había multitudes ni fiestas exuberantes, solo la presencia firme de aquellos que creían en el cambio y en el poder de la palabra. Yasmín entró en el salón vestida no de velos, sino de coraje. Su cicatriz, expuesta como una medalla de honor, relucía bajo la luz tenue de las lámparas de aceite. A su lado, Riad caminaba no como un señor, sino como un compañero, dos cuerpos que compartían un destino reinventado. La ceremonia fue breve, pero cargada de significados profundos. Cuando intercambiaron votos, no prometieron solo amor o protección, sino compromiso con una visión nueva de reino. El silencio que antes era prisión, ahora era elección. Y el pueblo, incluso dividido, vio en aquel gesto una semilla de esperanza. Un futuro donde las voces silenciadas encontrarían espacio para florecer. Yasmín no se convirtió en reina para esconderse detrás del trono. Se convirtió en reina para ser vista, oída y respetada. Después del matrimonio, los cambios comenzaron a surgir como las primeras flores después de la lluvia. La escuela de Yasmín ganó más alumnos y las mujeres comenzaron a ocupar espacios antes prohibidos. Las leyes fueron lentamente revisadas,
para garantizar derechos básicos que antes les eran negados. En el palacio, el liderazgo compartido entre Yasmín y Riad transformaba el reino en un lugar donde la escucha valía más que el poder impuesto. La palabra se convirtió en herramienta de liberación y la cicatriz de Yasmín, símbolo de resistencia. Aún así, el miedo y la resistencia persistían. Muchos temían lo que no podían controlar, y la escuela comenzó a perder asistentes, presionadas por el consejo y por familias que se resistían al cambio. Las amenazas aumentaron, y el silencio, aunque ahora elegido, aún podía ser sofocante. Fue en ese momento de incertidumbre que Riad reafirmó su compromiso, proponiendo que el matrimonio fuera no solo una unión política, sino un pacto de protección mutua. Yasmín aceptó, sabiendo que su lucha era mayor que cualquier recelo. En aquella mañana gris, el palacio parecía pesar más, como si cada piedra cargara el silencio de los que temían el cambio. Yasmín, sin embargo, se levantó con la firmeza de quien lleva el fuego en el pecho. Su cicatriz, más visible que nunca, era la marca de una batalla que aún no terminaba, pero que, por primera vez, ella enfrentaba sin miedo. Entre las paredes que antes la aprisionaban, sentía crecer una raíz invisible de coraje, alimentada por la esperanza que brotaba en las voces de las mujeres que ahora la seguían. Las clases en la escuela se convirtieron en más que lecciones de lectura y escritura. Se convirtieron en encuentros de sanación, donde cada palabra dicha era un paso hacia la libertad. Yasmín, con su voz serena y segura, guiaba a aquellas mujeres por caminos que la tradición había intentado borrar. Entre las sombras del pasado, ellas encontraban luz, y con esa luz reencendían la voluntad de vivir sin velos, sin miedos, sin silencios, impuestos. Era una revolución hecha de gestos simples y de palabras que sanaban. El Consejo de las Tres Puertas, impaciente y enfurecido, intensificaba sus ataques, intentando desestabilizar a la reina y al sultán. Pero Yasmín, con su presencia firme, respondía con calma. Sabía que la lucha no era contra hombres o instituciones, sino contra el miedo que corría por las venas del reino. Su poder no venía de armas o de fuerza física, sino de la palabra dicha con coraje y de la escucha que acogía. En su silencio roto, ella cargaba el grito de todas aquellas que ya habían sido calladas. Riad, a su lado, enfrentaba los días difíciles con una mezcla de determinación y ternura. Sabía que, para proteger a Yasmín y lo que ella representaba, tendría que cambiar no solo el reino, sino a sí mismo, y poco a poco, el hombre endurecido por el dolor comenzaba a deshacerse en gestos de cuidado y respeto. Juntos, ellos construían un liderazgo diferente, hecho de complicidad y poder compartido, y en esa construcción encontraban fuerzas para resistir al vendaval que amenazaba con borrarlo todo. Una tarde en que el sol caía como oro derretido sobre las piedras del palacio, Yasmín recibió cartas silenciosas, relatos de mujeres de aldeas distantes, contando sus propias cicatrices, sus dolores y sus sueños. Cada palabra era un hilo que tejía una red invisible, una corriente de esperanza que se extendía más allá de los muros del reino. Ella leía cada mensaje con el corazón apretado y los ojos empañados, sintiendo que su lucha ya no era solo suya, sino de todas aquellas que buscaban liberación. En respuesta, Yasmín comenzó a reunir aquellas historias en la escuela, transformándolas en narrativas que alimentaban las clases. No eran solo lecciones de escritura, sino de vida, historias de resistencia, de amor herido y renacido, de silencios rotos y de voces encontradas. Era una enseñanza que trascendía el alfabeto, enseñaba a reconocer la propia fuerza y a escribir un nuevo destino, no solo para ellas, sino para las generaciones futuras. El Consejo de las Tres Puertas intentó, una vez más, sofocar esa llama creciente. Enviaron emisarios para amenazar a familias,
para cerrar las puertas de la escuela, para esparcir rumores sobre Yasmín. Pero lo que encontraron fue una resistencia silenciosa, firme como piedra, que se negaba a doblegarse. Las mujeres que aprendían a leer y escribir pasaron a ser guardianas de la memoria, portadoras de una verdad que ya no podía ser borrada. La revolución de las palabras estaba en curso. En medio de esta tormenta, Riad y Yasmín se mantuvieron unidos, no por un amor idealizado, sino por un pacto de respeto mutuo y propósito compartido. Cada decisión tomada era una semilla lanzada contra el viento de la opresión, y aun cuando el miedo amenazaba con rodearlos, encontraban en la presencia del uno al otro la fuerza para continuar. El rey y la reina del silencio roto eran ahora símbolos vivos de un cambio que nadie podría ya negar. El velo que antes cubría el rostro de Yasmín, símbolo de la opresión y del silencio impuesto, fue guardado como una reliquia del pasado. En la escuela, ella lo colgó en una pared, como una advertencia silenciosa. Aquello que fue, ya no era. Las alumnas pasaban delante de él y sentían la fuerza que venía del coraje de quien se niega a esconderse. El velo, que antes era prisión, se transformó en un recordatorio de la lucha que había sido librada y de las voces que finalmente habían sido liberadas. En el corazón del palacio, los pasillos que antes resonaban órdenes y silencios, ahora vibraban con risas y conversaciones. Las mujeres ocupaban espacios que antes les eran prohibidos, no como invasoras, sino como partes esenciales del reino. Yasmín caminaba entre ellas, la cicatriz brillando a la luz suave del atardecer, testigo viva de la transformación que había comenzado con un simple acto, decir su nombre en voz alta. El Consejo de las Tres Puertas, debilitado y desacreditado, comenzó a perder influencia. Sus miembros, antes temidos, vieron sus palabras convertirse en un eco vacío ante la fuerza del cambio. Ya no había espacio para el miedo que sustentaba el poder antiguo. El reino, poco a poco, se reconfiguraba en torno a la justicia, la escucha y el reconocimiento de la dignidad humana, sobre todo de aquellas que habían sido silenciadas por generaciones. Pero el camino hacia la libertad nunca fue fácil. La escuela pasó por momentos de vacío, los susurros de amenaza aún rondaban, y el miedo acechaba en las sombras. Yasmín sabía que la lucha no terminaba allí, que cada conquista era un paso en un camino largo y arduo. Pero ahora, más que nunca, ella caminaba con la certeza de que la palabra era la semilla de la libertad, y que su voz, rota y reconstruida, resonaría más allá del tiempo. Cierta mañana, al abrir las ventanas del salón donde enseñaba, Yasmín sintió el aroma del viento del desierto, cálido y seco, mezclado con el perfume de las flores del jardín. Era una señal silenciosa de que el cambio no estaba solo dentro de las paredes del palacio, sino que también se extendía por el reino, tocando corazones y mentes antes adormecidos. Aquella mañana traía consigo la promesa de nuevos comienzos y el peso de la responsabilidad que cargaba con dignidad. Las alumnas, que llegaban cada vez más numerosas, eran la prueba viva de que la semilla lanzada germinaba fuerte. Entre risas tímidas y manos temblorosas, aprendían a escribir sus nombres, a contar sus historias, a reivindicar su existencia. Era más que una escuela, era un santuario de libertad donde el dolor del pasado encontraba espacio para transformarse en esperanza. Yasmín, con su mirada serena, guiaba cada paso de aquella jornada silenciosa y profunda. Mientras tanto, en el consejo, el temor por la pérdida del control aumentaba. Las acciones para sofocar el movimiento de Yasmín se volvían más desesperadas, pero la reina no se dejaba abatir. Sabía que cada amenaza era un recordatorio de la importancia de la lucha, y que el miedo al antiguo poder solo reforzaba la necesidad de resistir.
Su silencio roto era la voz de todas las mujeres que finalmente encontraban coraje para hablar. Riad, que ya no era solo el sultán, sino compañero y guardián del cambio, continuaba enfrentando las tormentas del trono con renovada fuerza. En sus ojos, antes endurecidos por el dolor, ahora brillaba la luz de la esperanza y del compromiso compartido. Juntos, ellos dibujaban un futuro donde el poder no fuera miedo, sino responsabilidad. Un reino donde la palabra y la escucha se convirtieran en las verdaderas armas de la transformación. En una noche estrellada, Yasmín se sentó cerca de la chimenea del palacio, rodeada por las mujeres que ahora llamaba hermanas. Sus manos, marcadas por el tiempo y la lucha, trazaban en el aire historias antiguas, recuerdos de dolores y victorias silenciosas. El calor del fuego iluminaba sus rostros, y el silencio entre ellas era un espacio sagrado donde el pasado se encontraban. Allí, en el corazón de la oscuridad, la luz de la esperanza crecía, hecha de gestos simples y palabras cargadas de significado. El reino, aunque todavía marcado por cicatrices profundas, comenzaba a sanar bajo el toque delicado del cambio. Las voces que antes eran ahogadas encontraban eco en los rincones más remotos, y la presencia de Yasmín era como una llama que encendía otras chispas. Cada conquista, por pequeña que fuera, era celebrada con la intensidad de un milagro, pues representaba la victoria del coraje sobre el miedo, de la verdad sobre el silencio. Pero, incluso con el progreso, había días en que la duda visitaba el corazón de la reina. A veces, sola en su habitación, ella miraba la cicatriz en el espejo y sentía el peso de los recuerdos que cargaba. Aquel símbolo de sufrimiento era también un recordatorio de la fragilidad humana y de la fuerza que nace del enfrentamiento del propio pasado. Era la prueba viva de que la superación no era un camino lineal, sino una jornada hecha de altibajos, de caídas y levantamientos. Riad, siempre a su lado, sabía que la jornada de Yasmín era también su propia transformación. En sus momentos más silenciosos, reconocía que aquel matrimonio no había sido solo una estrategia política, sino una unión real de almas y propósitos, y, así, mientras el reino lentamente se reinventaba, ellos caminaban juntos, no como señor y súbdita, sino como compañeros, construyendo un legado que resistiría al silencio. Y el tiempo pasó como un río sereno que no olvida las piedras que carga. La voz de Yasmín, antes un susurro tímido, se convirtió en un canto que atravesaba las murallas del palacio y alcanzaba las aldeas más distantes. Las mujeres, inspiradas por su coraje, comenzaron a contar sus propias historias, creando una red invisible de resistencia y esperanza. Era como si el silencio impuesto por siglos fuera roto por un coro creciente que nadie podría ya callar. En el corazón del oasis de Cadira, donde Yasmín había encontrado fuerzas e historias, las mujeres continuaban tejiendo sus vidas en secreto y resistencia. La escuela en el palacio se había convertido en solo un punto de partida para una transformación que se extendía por el reino, cobrando vida propia. La semilla plantada florecía ahora en tierras distantes, alimentada por el deseo de libertad y por la certeza de que cada voz importaba. Una mañana de verano, mientras el sol se alzaba dorado en el horizonte, Yasmín por el jardín del palacio, sintiendo el viento tocar su piel marcada. Se detuvo ante el velo que ahora colgaba como un símbolo de un pasado superado y sonrió con serenidad. Sabía que, aunque la jornada fuera larga, cada paso dado con coraje había cambiado para siempre el curso de la historia. Su cicatriz era al fin un estandarte, no de dolor, sino de victoria. Y así, en aquel día decisivo, Yasmín no solo rompió su silencio, ella rompió las cadenas invisibles que ataban a tantas otras, con la
Palabra, con el amor basado en el respeto, con la fuerza silenciosa de la dignidad, ella plantó una revolución que se extendería por generaciones. El sultán a su lado no era un señor, sino un compañero. Juntos, ellos escribieron un nuevo capítulo para el reino, donde las mujeres podían finalmente ser dueñas de sus propias voces y destinos. El palacio, que un día fuera prisión silenciosa, se transformó en casa de voces. Cada rincón guardaba risas, confidencias y sueños que antes estaban prohibidos. Yasmín caminaba por esos pasillos con un corazón ligero, sabiendo que su coraje había abierto puertas, no solo para ella, sino para todas las que vendrían después. El tiempo curaba las heridas y la cicatriz en su piel era la prueba viva de que el pasado podía transformarse en fuerza. En la plaza del mercado, las mujeres comenzaban a reunirse en pequeños grupos, leyendo las cartas e historias que Yasmín había ayudado a difundir. El susurro de sus voces crecía, murmullo de cambio que el viento llevaba por las calles de piedra. El silencio impuesto por las tradiciones antiguas ya no podía contener la verdad que crecía como una llama ardiente, lista para iluminar todo el reino. Yasmín y Riad gobernaban lado a lado, no como monarcas aislados, sino como faros que guiaban a un pueblo hacia un futuro donde la dignidad y la libertad no fueran privilegios, sino derechos. La palabra era la espada que cortaba las cadenas del pasado, y la educación, la armadura, que protegía el presente. En la simplicidad de un gesto, en la fuerza de una palabra, encontraron la clave para un reino renacido, y así el velo cayó para siempre, y el silencio fue sustituido por voces que cantaban la libertad. La cicatriz de Yasmín, marcada por el dolor y la lucha, se convirtió en símbolo eterno de resistencia y esperanza, y en cada corazón que osaba hablar, en cada mano que escribía su nombre, vivía la promesa de que la transformación era posible, porque la fuerza verdadera nace cuando la palabra es libre.